7.7. Hola, abuela. Todas las semanas, la Ruth y la Dani se reúnen en el 107.7 FM para conversar con las grandes mujeres de nuestra región. Mujeres al MIC. Miércoles a la 1 de la tarde por Viña FM 107.7, Frecuencia del Mar. El tiempo avanza y no se detiene. Son las 10 de la mañana, 4 minutos. Es la hora en Viña FM 107.7. La Corporación Municipal de Viña del Mar presenta Vive Saludable. Programa de promoción y prevención de la salud con la periodista Vanessa Salazar. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a la edición número 28 de Vive Saludable, un programa de la Corporación Municipal Viña del Mar, donde semana a semana conversamos sobre todo lo que debes saber para estar informado, informada y tener un rol más activo en el cuidado de tu salud y la de tu familia. Estamos en vivo todos los martes por la señal 107 de Radio Viña FM, en transmisión simultánea a través de Facebook Live y en retransmisión los días viernes de 14 a 15 horas. Envíanos tus consultas y los temas también que te gustaría que tratáramos aquí en el programa a través del fanpage matinal Vive Saludable, al de Radio Viña FM o al teléfono 32-320-8080. ¿Te preocupa la caída del cabello? Clinic of Hair, terapias de regeneración capilar, te ofrece una solución efectiva sin cirugías para recuperar la salud de tu cabello. 14 Norte 571, oficina 608, edificio Pro Salud Viña del Mar. Reserva tu hora al 32-299-0381 y participa de una gift card válida por 2 sesiones de terapia de recuperación capilar, tanto para damas como para varones. Para ganarte esta gift card es muy fácil, la gift card del mes que vamos a sortear. Simplemente dale me gusta a la foto que aparece en nuestro fanpage Matinal Vive Saludable para registrar tu participación. Y hoy en Vive Saludable conversaremos sobre el marco legal de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales junto al subdirector del área de salud de la Corporación Municipal Viña del Mar, el matrón Ángel Calcia, y el abogado del Departamento Jurídico de la Corporación Municipal Viña del Mar, Nicolás Plasencio. Vamos a introducir un poquito este tema, dado que ya recientemente, ¿no es cierto?, este año ya el Ministerio de Salud publicó la Norma Técnica Nacional de Acompañamiento y Atención Integral que establece los lineamientos normativos y también los procedimientos para las mujeres que se encuentran en alguna de las 3 causales que regula la Ley 21.030, relacionada con la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en los casos de riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Esta norma, que rige para todos los prestadores de salud que realicen la interrupción voluntaria del embarazo, debe marcarse, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley y también que incluye a los establecimientos tanto públicos como privados que suscriban convenios con los servicios de salud. Esta norma técnica nacional de acompañamiento indica que se determinó un modelo de atención integral que, según señala el mismo texto de esta ley, debe asegurar el acceso, la oportunidad, la calidad y la seguridad de la atención, resguardando la continuidad del proceso y relevando el acompañamiento psicológico y social, evitando principalmente la revictimización en un ambiente de respeto y confidencialidad. Para conversar entonces sobre el marco legal de la interrupción voluntaria del embarazo desde la perspectiva de los derechos del paciente, nos acompaña, como ya les indicaba, el subdirector del área de salud de la Corporación Municipal Viña del Mar, el matrón Ángel Calcia, y el abogado del Departamento Jurídico de la Corporación Municipal Viña del Mar, Nicolás Plasencio. Bienvenidos a Vive Saludable. Buenos días, Vanessa. Buenos días, Vanessa. ¿Qué tal? Bueno, como decíamos un poco, también haciendo un poco de revisión de lo que pasa en el contexto latinoamericano, ¿es verdad? En Chile no existe el aborto libre, a diferencia de Argentina, que hace poco legisló al respecto, sino que está en vigencia la ley 21.030, ¿ya? Esta ley es la de despenalización del embarazo en 3 causales. Abogado, ¿qué es lo que garantiza esta ley a las mujeres? Sí, mire, en general esta ley garantiza a las mujeres el derecho de poder exigir
de poder exigir que se le practique la interrupción voluntaria de su embarazo, en la medida que ella se encuentre en alguna de estas 3 causales que contempla la ley. Ahora, es bueno señalar que a lo largo de la historia en Chile el aborto ha estado prohibido, luego estuvo permitido, digamos, en el caso del aborto terapéutico, y hoy en día existe el aborto en estas 3 causales, pero la gran diferencia viene dado con los casos en que antes existía esta regulación y había estado permitido en el caso del aborto terapéutico, en que la decisión viene dada por la mujer. Antes esta decisión estaba centrada en lo técnico, en el equipo médico. Entonces esa es la gran diferencia y la gran garantía en favor de las mujeres. Ahora, antes de analizar, ¿no es cierto?, de lleno en detalle las 3 causales de despenalización del aborto y cuál es el procedimiento que debe cumplirse, ¿no es verdad?, en cada caso. Ángel, subdirector, ¿en qué consiste esta norma técnica nacional de acompañamiento y también de atención integral y quiénes son los que deben regirse por esta normativa? Mira, la norma técnica nacional de acompañamiento y atención integral, que finalmente es la que regula la ley 21.130 que tú bien mencionabas, es como finalmente es cómo se hace operativo este derecho de las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva, ¿ya? En 3 situaciones límites, ¿ya? Que son las 3 causales. Para mencionar, la primera es cuando la mujer se encuentra en riesgo vital, ¿ya? De modo que la interrupción del embarazo evita un peligro para su vida, ¿ya? La segunda, en caso de que el embrión o el feto padezca una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vía extrauterina, o sea, posterior a que nazca, ¿ya? Independiente, y esto siempre en caso que sea de carácter letal, o sea, que el bebé pueda fallece después de nacer. Y tercero, cuando el embarazo sea resultado de una violación, que es los plazos que esta ley establece. ¿Ya? Como si vemos estas 3 causales, son situaciones extremas que bastante pueden enfrentar bien compleja. un grupo de mujeres o adolescentes, ¿ya? Y a la cual esta ley busca responder, dar una respuesta. ¿Y quiénes son los que deben regirse por esta norma técnica nacional que, ¿no es cierto?, el Ministerio ya la publicó y que está a disposición también en las redes sociales? Se deben regir los prestadores de salud públicos o privados que han hecho convenios con los servicios de salud. Sí. Ya, los prestadores de salud de las Fuerzas Armadas, ya, y también los prestadores de salud privados. Ya, estamos hablando, ahí se habla como de 3 niveles de atención. ¿Cuáles son esos niveles? Los niveles de atención son, bueno, el nivel primario, secundario y el de especialidad. Ya, pero en el nivel primario, como para que expliquemos, está todos los establecimientos de atención primaria de salud. Los centros de salud familiar, CECOP, más conocidos como consultorio. Ya, los CEFAM también. Los CEFAM, esos son los centros de salud familiar. Los CECOP, como decías, los SAR. Los SAPU. Los SAPU también. Al menos en nuestra comuna tenemos SAPU todavía. Son desde el nivel primario. Perfecto. Y después en el secundario ya es todo hospitalario. Todos los hospitales y también clínicas, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Ya. Ahora, en este caso, ¿cuál es la función de los establecimientos de atención primaria si reciben una paciente embarazada presentándonos, ¿verdad?, alguna de estas causales que estipula la ley? Ellos deben ofrecer la atención integral que establece esta normativa, ya disponiendo tanto de las prestaciones biomédicas que correspondan al caso, como las prestaciones del programa de acompañamiento psicosocial. Ya, pero yo me refiero a los establecimientos de atención primaria, por ejemplo, una persona que llega a un consultorio de salud. En la atención primaria son finalmente dos funciones grandes, que son realmente importantes. La primera es la entrega de la información sobre esta ley, de la 21.030. Y la segunda es la derivación asistida e inmediata según el modelo según lo que está establecido en esta normativa. Perfecto. Ahora la finalidad es obviamente facilitar el acceso oportuno a la atención clínica en la especialidad y también al acompañamiento, dado que los plazos tampoco son muy extensos. Ya, es decir, por ejemplo, aquí una usuaria de Viña del Mar que llega a algún establecimiento de atención primaria, un centro de salud, es derivada inmediatamente ¿a dónde? ¿Aquí al Hospital Gustavo Fricke? En nuestro caso se derivan al Hospital Gustavo Fricke, dependiendo del horario, a la unidad especializada o a la urgencia del Hospital Gustavo Fricke. Todo esto es un proceso acompañado, en donde la mujer o la adolescente siempre va a estar en un proceso guiado, acompañado y que trate de respetar sus derechos y también la confidencialidad. Ya, ahora, ¿en qué plazo debe hacerse esta derivación al hospital? Depende. Depende de las causales, o sea, ¿Depende de qué? Viendo las 3 causales, porque la primera y la segunda tienden a ser de especialidad, por lo tanto no pasan por los establecimientos de atención primaria en su mayoría. En el caso de la tercera causal, que es la que puede ser por violación. Sí, que vamos a revisar bien en extenso después.
La derivación es inmediata, Ya. por eso es inmediata, o sea, no debe pasar mucho tiempo y dentro del marco que establece esta normativa. O sea, dentro de las 24 horas, digamos, 24 debería horas, o sea, ser. es inmediato, Ya. ya no, porque finalmente los procesos que se realizan en los centros de atención primaria no permiten además extender mucho la atención. ¿Ya? Perfecto. Se da conocimiento de la situación y se hace la derivación inmediata de acuerdo a la norma. Ya, ahora en este proceso de acompañamiento, ¿puede el prestador de salud intervenir como para influir en la voluntad de la mujer? No puede. Ya. Ya, no puede. Los equipos deben ser empáticos con la situación de la mujer, adolescente o adulta, Ya. sin juzgarla específicamente, sin pedir un relato de lo que ha sucedido y porque eso evita la revictimización finalmente. Y también obviamente debe mantener la confidencialidad y obviamente favorecer el contacto de la red de apoyo que tenga la mujer, pero no puede intervenir en la decisión ni en la información que ella ha entregado. Perfecto. Nicolás, nuestro abogado, la interrupción voluntaria del embarazo se despenaliza, ¿no es verdad?, como habíamos dicho, en 3 causales en que deben cumplirse requisitos específicos y en que la decisión de la mujer, como tú ya señalabas, es lo primordial acá. Esto es lo que reconoce hoy día la ley, ¿no es verdad? La primera causal permite el aborto si se encuentra en peligro la vida de la mujer. La pregunta es aquí, ¿quién determina eso y qué garantiza esta medida para la salud de la mujer? Sí, mira, en este caso, en la primera causal de aborto, estamos ante el supuesto de que la vida de la mujer se encuentra en peligro. Por lo ¿Ya? tanto, la interrupción del embarazo permite evitar la muerte de la mujer. Ahora, ¿quién determina esto y cómo se determina? Lo determina un médico. Se requiere un diagnóstico médico, basta uno. Ya. Y la ley no especifica además que este diagnóstico sea efectuado por una especialidad en particular. Cualquier médico puede emitir un diagnóstico en el sentido de proceder o no esta causal de interrupción del embarazo. Ya. El requisito sí es que evidentemente este diagnóstico sea efectuado en forma previa a la interrupción del embarazo, conste por escrito y además esté debidamente firmado por el facultativo. Ya, o sea, lo lógico sería que si la persona, ¿no es cierto?, por lo general las madres están en el tratamiento de un especialista, que sea como su médico de cabecera el que emita este primer documento, ¿no? Claro. La ley no exige en el fondo que sea una especialidad indeterminada, pero en definitiva, claro, lo común va a ser que ocurra eso. Perfecto, ya. Ahora, ¿qué pasa, Ángel, por ejemplo, que se dé el caso de que el médico tratante de la paciente, en este caso, ¿no es cierto?, diga que él es objetor de conciencia? ¿Qué pasa ahí? ¿Tendría que ser otra persona? ¿Tendría que emitir otro especialista? Sí, mira, existe un registro de todo, primero los establecimientos objetores de conciencia y también de los profesionales objetores de conciencia. ¿Ya? Ya. Pero finalmente es el director del establecimiento quien debe velar por cumplir, obviamente, o sea, dar cumplimiento a lo que establece la ley y respetar los derechos de la mujer. Ya, pero Esto significa- la pregunta es la siguiente, haciendo el seguimiento, ¿no es verdad? Una madre en proceso de gestación, ¿no es verdad? Se da cuenta por los controles médicos que hay algo anormal, ¿no es cierto? Que finalmente permite, ¿no es cierto?, interrumpir el embarazo de acuerdo a la primera causal, ¿ya? Supongamos que el especialista que ella la atiende sea objetor de conciencia. En este caso, ¿no es cierto?, a partir de lo que hemos conversado con el abogado, ¿no es verdad?, tendrían que emitirse 2 documentos, ¿no es cierto?, que son los que indican en realidad si está en riesgo, ¿no es cierto?, la salud de la madre. Entonces, si en este caso es probable que el especialista no quiera emitir ese documento, o debería estar igualmente obligado a emitir ese documento para garantizar en realidad cuál es el estado de salud de la madre. O sea, lo que pasa es que los objetores de conciencia son los profesionales que se relacionan con el acto mismo de la atención de la mujer en el pabellón. Ah, perfecto, ¿Ya? muy bien. No son todos los profesionales ni los técnicos quienes pueden ser objetores de conciencia. O sea, tu Sí. médico tratante no podría ser objetor de conciencia en este Puede- minuto, a o no sea, ser que pueden. tú le pidas, ya. Pueden hacerlo, pero lo importante aquí es que el establecimiento debe contar al menos con un turno que pueda dar la atención a la mujer y que no sea objetor de conciencia. Ya, Aún perfecto. así, existen establecimientos que se han declarado como objetores de conciencia, de acuerdo a lo que establece la normativa, que es un tema que está todavía en revisión, o donde no cuentan con profesionales que puedan dar la atención, porque todo el equipo es objetor de conciencia. Por lo tanto, se debe dar la posibilidad de la derivación oportuna a otro establecimiento. Sí. Ya, por ejemplo, si está en un hospital, Sí. para la derivación a otro establecimiento donde Sí. sí se le puede dar la atención oportuna y en los plazos que se establecen. Perfecto, ya. Lo que pasa es que tú te adelantaste un poco a la etapa mismo del procedimiento
abortiva, ¿no es verdad? Yo pensaba cuando recién se detecta esta situación de que la madre está presentando algún... claro, lo que pasa es que la síntoma, objeción de algún- conciencia se relaciona más al acto propio de realizar el aborto. Claro, No eso a la ya- derivación ni a la consejería. Por ejemplo, en un consultorio no van a haber objetores de conciencia. Perfecto, ningún No. establecimiento de atención primaria no los hay. Perfecto. ¿Ya? Porque como te explicaba antes, son dos funciones. Todos Uno deben cumplir con el es procedimiento. explicar la ley, que tiene que ver con el... De informar, ellos tienen la obligación de informar a la y paciente. derivar. Perfecto, Por lo informar tanto, y derivar a la En paciente. atención primaria, que son nuestros consultorios, los CECOP, los SAPUS, no hay objetores de conciencia. Perfecto. Ahora, Ángel, la causal de riesgo de vida de la madre permite, ¿no es verdad?, que se haga el aborto. La pregunta es, ¿esto es en cualquier etapa de la gestación? Sí, no tiene límite de edad para la interrupción. Ya. Aquí lo importante es que, bueno, como bien explica nuestro abogado, Sí. la expresión de riesgo vital significa que permite la interrupción para poner fin a un embarazo que pone en riesgo la vida y la muerte. Y ahí son los profesionales, dependiendo de la situación, es quienes definen si se cumple o no se cumplen las características para definir esta primera causal. Por lo tanto, puede ser al inicio del embarazo como también al final. Obviamente que para definir aborto, los embarazos se pueden interrumpir, igual permitiendo la vida del niño. ¿Ya? O sea, eso no es un problema. Pero cuando el embarazo es muy pequeño, obviamente sí va a redundar finalmente en el fallecimiento del bebé y por lo tanto en un aborto. Ya, ahora también ahí la indicación es que el equipo técnico, ¿no es cierto?, deba decidir qué tipo de técnica abortiva la que puede aplicar según la etapa de gestación en que se Exacto, encuentre eso la está mujer. definido en la normativa, ¿ya? Ya. Y ellos definen cuál es la técnica que se realiza y todo obviamente informado a la usuaria, quien finalmente es quien hace uso de su derecho y puede elegir. Ya, ¿y el tipo de técnica cuáles son? ¿Están estipuladas en este mismo documento también? Están estipuladas, son varias la verdad, Ya. pero son diferentes temas, los primeros desde uso farmacológico o también a procedimientos mecánicos. Ya, o sea, lo importante es que en este minuto la mujer sea informada, ¿no es cierto?, de cuáles son los procedimientos y las técnicas que se le pueden aplicar según su estado de embarazo. Exacto. Perfecto, ya. Ahora, la segunda causal de interrupción voluntaria de embarazo es la inviabilidad fetal, ¿no es verdad? Expliquemos un poquito más en qué consiste esto, qué se entiende jurídicamente también por inviabilidad fetal. Lo dejo abierto a cualquiera de los dos. Bueno, básicamente implica que el embrión o el feto Ujú, padece una patología congénita, que puede Ya. ser adquirida o genética, ujú. que hace que sea incompatible con la vida extrauterina independiente. Ya. Y en todo caso debe ser de carácter fetal. Es decir, en caso de que no se practique el aborto, el recién nacido morirá porque no hay tratamiento médico que le permita mantenerlo vivo de manera independiente. Perfecto. Por lo tanto, bueno, ya a diferencia de la primera causal en que veíamos que el riesgo de muerte es de la madre, en este Claro. caso el riesgo vital es del feto. Es del bebé finalmente. Claro. O sea, eso significa que aunque este bebé nazca, no tiene posibilidad de sobrevivir. No tiene posibilidad de sobrevivir, no hay tratamiento médico disponible. Perfecto, ya, ahí nos quedó claro entonces. Ahora, bueno, esta norma técnica precisa también un listado de 11 patologías, tengo entendido, ¿no es verdad? Donde se indica que hacen, por lo mismo, por este tipo, por la gravedad, digamos, de estas enfermedades, hacen menos posible o menos viable que el bebé sobreviva. ¿Solo en esos casos es que se puede realizar el aborto? Mira, son 11 patologías que define la normativa, pero Ya. no es tan estricto de esa forma, porque yendo a la definición se incorporan las anomalías congénitas de mal pronóstico vital, ¿ya? Ya. Porque la verdad que hay bebés que, aun cuando tengan esta patología, nacen y pueden tener una sobrevida muy breve, Muy breve. ¿ya? Pero finalmente igual fallecen porque son patologías letales. ¿Algunas de esas cuáles son? Como para entender un poco. Por ejemplo, niños acardios que no vienen con corazón, Perfecto. que anencéfalos, que no tienen desarrollado el cerebro o no tienen el cráneo. Hay temas que son sistémicos, que más allá de una sola malformación, que claramente hacen muy compleja y hoy día no existe la técnica médica como para mantenerlos con vida. Que su organismo, que el sistema no está bien desarrollado. Tienen ¿cierto? fallas multisistémicas. Perfecto. Que finalmente la sobrevida es muy baja. Es muy baja. Y que finalmente esto se trabaja en la evidencia, y es por lo mismo que estos son documentos por escrito que deben quedar revisados por 2 profesionales previamente estudiados, dado que en esta causal tampoco hay un plazo para Ya. revisarla. Ahora,
profundizando nuevamente en este tema de cuál es el requisito para pedir la intervención, ¿no es verdad? Esto, ¿la madre pide estos documentos o inmediatamente es deber del facultativo, una vez que ve la situación, ¿no es verdad?, emitir estos documentos? ¿Cómo se hace el proceso? Porque la idea es un poco orientar a las pacientes en este trance, ¿no es verdad?, tan delicado y complejo. Siempre va a ser la madre. Perfecto. Porque aquí el derecho es de la mujer o de la adolescente. Ya. En eso se basa la ley. Perfecto. Por lo tanto, y es por eso que hay un proceso de información de la ley. Esto es una alternativa a una situación que se produce por estos embarazos. Los dos primeros, uno por riesgo vital de la madre, segundo por la letalidad que puede tener el bebé al nacer, y la tercera que es violación. Pero es decisión de la mujer el realizar, el solicitar, obviamente, previa información y aplicar alguna de estas causales. Perfecto, ya. Entonces lo importante es que ella debe contar con 2 diagnósticos por escrito de los médicos especialistas, ¿no es cierto?, que en el fondo entregan este diagnóstico donde explican, ¿no es cierto?, la situación de gravedad tanto para ella como para el bebé. Ahora, no sé si quieres agregar algo más. Sí, a diferencia de la causal anterior, Sí. en que se requería solamente un diagnóstico médico y de un médico que no tuviera ninguna especialidad Sí. en particular, en este caso se exigen 2 diagnósticos médicos Sí, sí. que deben estar redactados en igual sentido, es decir, en el mismo sentido de que proceda esta causal de aborto, pero además se exige una especialidad médica. En este caso Claro, se exige una especialidad deben médica. ser médicos especialistas. Ya, o sea, ginecobstetra. cuando está involucrado, digamos, la vida del bebé. Sí, del feto, Perfecto. Claro. Ya, eso es importante. Y siempre debe constar por escrito, debidamente firmado por el facultativo y en forma previa a practicar esta interrupción del embarazo. Ya, ahora cuando hablamos de un especialista, ¿a qué nos estamos refiriendo, Ángel? O sea, ¿quién es el especialista? ¿Cuál es la especialidad de este médico en el caso de que tenga que decretar la inviabilidad fetal? El médico obstetra. Es un médico el que obstetra. está definido en la atención del aborto. O sea, en esta ley son finalmente cuatro profesionales que aparecen. Ya. Son los médicos, el anestesista, la matrona y el técnico paramédico. Son los 4 que también pueden aplicar objeción de conciencia, pero en este caso el diagnóstico son el médico tratante para la primera causal, el segundo el médico especialista, que en este caso es el obstetra. Ya, en este caso, si la mujer está siendo atendida en un establecimiento médico, ¿no es verdad? Ellos tienen la obligación de decirle quiénes son los médicos que pueden emitir este documento, ¿no es verdad? Claro, efectivamente ahí cae el deber, digamos, de los centros de salud en general de entregar una información veraz, oportuna y objetiva. Y como decía Ángel, efectivamente aquí quien va a tomar la decisión siempre va a ser la mujer. Ya, ahora, para contar con estos diagnósticos, ¿la mujer debe pagar algún tipo de prestación adicional? No, el primero que todo, en esta causal va a estar siendo atendida en los policlínicos de alto riesgo obstétrico. Ya que para al menos la población que nosotros atendemos, los centros de atención primaria, que son FONASA, es atención gratuita de acuerdo a el nivel de previsión que tengan. Perfecto. Y tú sabes que son 4, de la A, B, C y D. ¿Ya? Pero eso tiene que ver con los copagos que establece FONASA. Perfecto. Pero tal como tal, en este caso la ley no son con pago específico para realizar estos diagnósticos, porque son parte de la atención que el hospital entrega y que además están asegurados por ley y que son parte de la canasta de atenciones que realizan, en este caso, el Hospital Gustavo Fricke. Perfecto. Bueno, en esta conversación nos está acompañando, como siempre, Clinic of Hair, terapias de regeneración capilar, una solución efectiva sin cirugías para recuperar la salud de tu cabello. 14 Norte 571, oficina 608, edificio ProSalud, Viña del Mar. Haz tu reserva al teléfono 322990381. Nosotros vamos a ir a una pausa y ya volvemos para seguir conversando sobre el marco legal de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales junto al subdirector del área de salud de la Corporación Municipal Viña del Mar, el matrón Ángel Calcia, y el abogado del Departamento Jurídico de la Corporación Municipal Viña del Mar, Nicolás Plasencio. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. En Radio Viña FM estás escuchando Vive Saludable, programa de promoción y prevención de la salud de la Corporación Municipal de Viña del Mar.
Bien, y ya estamos de vuelta en Vive Saludable para seguir conversando junto al subdirector del área de salud de la Corporación Municipal Viña del Mar, el matrón Ángel Calce, y el abogado del Departamento Jurídico de la Corporación Municipal, Nicolás Plasencio. Estamos conversando sobre la norma técnica nacional de acompañamiento y atención integral que establece los lineamientos normativos y los procedimientos para las mujeres que se encuentran en alguna de las 3 causales que regula la ley 21.030 relacionada con la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en las causales que ya hemos señalado de riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Para participar en esta conversación puedes enviarnos tus consultas, como siempre, a través de Facebook o llamándonos también al teléfono de Radio Viña FM al 32-320-8080. Abogado, en el caso de que el embarazo sea causado, ¿no es verdad?, por una violación, ¿cuál es el plazo que indica la norma para la interrupción del embarazo? La ley habla de un plazo de hasta 12 semanas de gestación, que son 3 meses aproximadamente, y hace una distinción. Si se trata de una mujer embarazada menor de 14 años, ¿sí?, este plazo se extiende hasta las 14 semanas de gestación. Esta es la única causal de las 3 que contempla la norma, ¿sí?, en que se establece un plazo. Las primeras 2 no hay un plazo para aplicar, digamos, la interrupción del embarazo, solamente en este caso de violación. Perfecto. Ahora, bueno, en caso de violación el equipo médico también puede proponer algunas medidas también en este caso, al menos son 3 medidas, ¿no es verdad? Parece que es obligación de ellos informar con respecto a cuáles son las medidas que se pueden aplicar, si es interrupción del embarazo, continuar con el embarazo o dar el hijo en adopción. ¿Eso también está dentro de la normativa? Sí, ya. Pero... Independiente de la edad de la mujer, ¿no? Claro, independiente de la mujer, pero sí con la observación de que en las menores de 14 años, claramente esta información no solamente entrega a la adolescente, sino también a su familiar directo o adulto responsable. Esto no significa que los equipos traten de disuadir en la decisión de la mujer, solo, como te explicaba antes, en el deber de informar lo que esta ley y también la normativa establece. Perfecto. Ahora, ¿de qué manera debe manifestar la mujer su voluntad de interrumpir el embarazo? ¿Cómo es eso? ¿Hay un documento que está a disposición en los establecimientos? ¿Cómo funciona esto, abogado? La ley establece de manera clara y expresa que la voluntad de la mujer, su consentimiento en interrumpir su embarazo, ¿sí?, debe ser expreso, ya, debe ser previo y además debe siempre constar por escrito. ya. Efectivamente, para facilitar este último punto existen formularios tipo para que son en definitiva llenados por la rapidez que requiera la causal de que se trate. Ya. Ahora, ¿qué pasa si la mujer, por ejemplo, no sabe leer, no sabe escribir? ¿Basta colocar como la huella digital en este documento? ¿Quién lo escribe? ¿Hay que escribirlo o simplemente se llena de manera fácil este formulario? O digamos, ¿hay que ir donde un notario, por ejemplo, para legalizar esto? ¿O esto se hace inmediatamente en el establecimiento? No es necesario la concurrencia del notario, de verdad que perfecto, basta con que se haga ahí en el mismo establecimiento. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de las personas que tengan alguna discapacidad auditiva, visual, por ejemplo, o mental? Claro. Estos casos excepcionales incluyen en general gente con discapacidad sensorial, que puede ser visual, auditiva, sí, o en los casos de personas con discapacidad mental, que puede ser psíquica o intelectual, que no hayan sido declaradas interdictas o que no puedan darse a entender por escrito, se puede disponer de medios alternativos de comunicación para que ellas presten su consentimiento. Perfecto. Que puede ser, por nombrar algún ejemplo, lenguaje de señas o cualquier otro medio en que ella pueda manifestar su consentimiento, su voluntad. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de las menores de edad? ¿No es cierto? Como para que expliquemos bien en este caso, ya que la ley hace una distinción como señalaba nuestro abogado, ¿no es cierto?, entre las niñas que son menores de 14 años y las adolescentes entre 14 y los 18. ¿Qué pasa, no es cierto, en el caso de las menores de edad que son víctimas de violación?
¿Cómo funciona este procedimiento de informarle entre los 14 y los 18? Claro, cuando se trata de un adolescente que en el fondo va entre 14 y 17 años, Ya. antes de que sea mayor de edad, digamos, Perfecto. siempre se requiere el consentimiento de la mujer, Ya. pero además en este caso se debe informar a su representante legal. Ya. Su representante legal en general puede ser su padre y su madre o uno de ellos, Ujú. pero no importa la opinión que ellos puedan tener, sino que simplemente se les debe informar. ¿Basta con que sea uno de ellos? Basta con que sea uno de ellos. Perfecto. Y en el caso de los menores de 14, ya que son más niñas en realidad. Claro, en el caso de las niñas menores de 14 años, Sí. además del consentimiento, que también se les solicita, Ya. se requiere la autorización de su representante legal. Ya. Basta que sea uno de ellos. O sea, aunque tenga padre y madre, esto va a quedar a elección de la niña en este caso. O sea, si la niña opta por la decisión, porque puede ocurrir que el padre esté de acuerdo y la madre no esté de acuerdo, Ya. o viceversa. Y ella puede optar entre la decisión de uno y otro. Por ejemplo, si ella quiere abortar y solamente la madre está de acuerdo con eso, puede quedarse con esa autorización. Ya, o sea, basta con una autorización, Claro. pero debe estar escrita, ¿no es cierto? Debe estar siempre escrita y ser en forma previa. Ya, ahora si no hubiere en este caso algún tipo de autorización de representante legal, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, se negó, la persona no quiso darla o simplemente esta persona no fue encontrada, ¿no es verdad? Claro. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? En esos casos, igual debe existir una autorización y esa autorización la va a prestar en subsidio el juez. Ya. Esto se va a un tribunal y lo ve un juez de familia. Ahora, Ya. es un procedimiento especial, digamos, que es totalmente desformalizado de manera verbal y hay un plazo muy acotado dentro del cual el juez debe resolver. Tiene un plazo máximo de 48 horas. Ya, máximo 2 días entonces, Claro. es bastante rápido, porque suponemos, ¿no es cierto?, que este caso es que una niña llegó a un establecimiento de salud, ¿no es cierto?, se constata que fue víctima de violación, el procedimiento es pedirle, ¿no es cierto?, tener que informarle, ¿no es cierto?, a alguno de sus padres o representantes legales en este caso, Claro. y si no los hubiere, ahí en este caso se tiene que pedir la autorización del juez. Efectivamente, sí. Ya, ese es como... Ya, y en este caso esta menor está siendo siempre asistida por el personal del establecimiento de salud, ¿no es verdad? Claro, hay un equipo de salud que la está apoyando. Perfecto. Ahora, ¿cómo funciona esto en el caso de que la niña llegue, ¿no es verdad?, y ella no quiera, digamos, denunciar la violación? ¿Es obligación de los equipos de salud? Ángel, ¿cómo funciona en este caso? Si llega una niña menor de edad, ¿no es cierto?, con claros indicios de que ha sido abusada sexualmente, ¿no es verdad? ¿Cuál es la obligación? En general cuando se trata de menores de edad, Sí. aquí incluye niñas y adolescentes, es decir, de 17 años hacia abajo, Ujú. existe una obligación de denunciar. Ya. Ahí técnicamente la ley establece que se trataría en ese caso de un delito de acción penal pública. Ya. Eso implica que en el fondo existe un deber de denunciar y una obligación por parte del Estado a través del Ministerio Público de investigar estos delitos y determinar si se cometió ese delito o no. A diferencia de los casos de las mujeres mayores de edad, respecto a las cuales este delito pasa a ser de acción penal pública previa instancia particular, entonces aquí en principio se deja a la instancia de la mujer que pueda denunciar. Sin embargo, siempre existe la obligación del director del establecimiento de salud Ujú. de denunciar estos hechos al Ministerio Público. Perfecto. Entonces, porque los equipos de salud no están facultados para hacer ningún tipo de investigación. Y tampoco Claro, no. tomarle declaración, en este caso tampoco a la madre, digamos, que tenga validez jurídica. Claro. Claro, en general se hace una distinción, porque una cosa es la comisión del delito que se determine a través de un tribunal en materia penal, y otra cosa es que se determine que hubo violación como causal para facultar la interrupción del embarazo, que lo determina el equipo médico. Son cosas que van, digamos, por cuerdas separadas. Son cosas distintas. Claro. Claro, en el caso de los menores de 18, para nuestra comuna, y se aplica, la verdad, para todos los establecimientos de salud, él o la jefa del establecimiento quien debe denunciar este delito, ¿ya? De acuerdo a lo que regula el Código Procesal Penal, y eso es lo que se ha instruido a todos nuestros establecimientos. Perfecto. Ahora, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, el prestador debe informar al paciente de los procedimientos, en qué consiste esto y quién lo hace. Es como el médico
tratante, ¿quién se hace cargo de informar de estos procedimientos en el marco de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente? Ángel. Bueno, en nivel de atención primaria es el prestador que la está atendiendo al Ya. momento de entregar la información y obviamente hacer la derivación. Ya. Y a nivel hospitalario hay equipos que están definidos por esta normativa técnica que hacen el proceso de acompañamiento, ya que son personal de una forma especializado para poder entregar toda la información y explicar en realidad las etapas y obviamente cómo el Estado se hace cargo de ello a través de sus establecimientos de salud para dar todas las atenciones que están definidas para la atención previa al aborto y también posterior y el seguimiento que se les debe hacer. Perfecto. O sea, en definitiva lo que hay que dejar claro que esto no es una consejería para disuadirla, eso hay que dejarlo claro, Para ¿no? nada. Sino que es obligación de ellos darle a conocer, ¿no es cierto?, al paciente cuáles son los procedimientos, cuál es el trámite que ella va a tener que seguir, ¿no es cierto?, al ser acogida, ¿no es cierto?, y al encontrarse su situación dentro de estas 3 causales, ¿no es cierto? Claro, el espíritu de la ley, y aquí Nicolás me puede corregir, es esa, o sea, es decisión informada de la mujer. Perfecto. Por lo tanto, cualquier acto que trate de disuadir o que trate de cambiar la decisión, obviamente va a atentar a los derechos que están definidos en la misma ley. Ahora, Ya. quisiera acotar algo. El prestador Sí. de salud lo que debe proporcionar la información, Sí. pero información veraz no solo sobre las características de la prestación médica que diga relación con la interrupción del embarazo, sino que también informar sobre alternativas a esta interrupción del embarazo. Eso es lo que conversábamos claro, que son en el antes, ¿no? fondo programas de apoyo social, Perfecto. económico, adopción disponible. Y obviamente que en ningún caso esta información puede estar destinada a influir en la voluntad de la mujer. Claro. Bueno, la ley también estipula que la mujer tiene derecho, lo que decíamos, ¿no es cierto?, a un programa de acompañamiento, tanto en el proceso de discernimiento, como decíamos, como durante el periodo siguiente a la toma de decisiones, es decir, si finalmente va a optar por una u otra opción, ¿no es cierto?, en el caso de violación, decíamos, ¿no es cierto?, de continuar con el embarazo, de ponerle término, o también de dar su bebé en adopción, que esas son como las opciones que se deberían barajar, ¿no es cierto?, en un acompañamiento a la mujer, ¿no es verdad? Claro. Ahora, ¿en qué consiste y más bien dicho, ¿quién es el que tiene que realizar este acompañamiento? Es decir, ¿tiene que haber como un equipo de salud especializado en los establecimientos que se haga cargo de esto? Claro, efectivamente. O sea, este acompañamiento incluye acciones de acogida y de Ya. apoyo biopsicosocial. Es Ya. decir, aquí hay un equipo multidisciplinario que está compuesto en general por asistente social, psicólogo y psiquiatra. Perfecto. Y bueno, esto siempre es voluntario. O sea, Es aquí voluntario, La perfecto. mujer debe estar de acuerdo, Ya. debe autorizar este acompañamiento. Ya. Y este acompañamiento debe ser personalizado y respetuoso de su libre decisión. Además, podría extenderse a la pareja también. Ya. Sí, que es muy podría importante ese sí. tema también, ¿ah? Y es gratuito, o sea, esto lo contempla el sistema público de salud. Perfecto, sí, porque siempre tiende a pensarse, ¿no es cierto?, por esta mirada también un poquito machista que tiene nuestra sociedad, de que el tema del embarazo es un tema solo de la mujer, ¿no? Y en el tema Claro. cuando estamos constituyendo familia, ¿no es verdad?, sobre todo en el caso en las primeras causales, ¿no es verdad?, donde supuestamente hay una pareja ahí que intervino en esta decisión de ser padre, ¿no es verdad? Es importante que se involucre también al varón, ¿no es cierto? Porque también es otro miembro importante que va a tener que darle apoyo, acogida, ¿no es cierto?, durante este proceso que es también tan difícil para cualquier persona. Ahora, si la mujer, por ejemplo, estima que el acompañamiento no se hiciera de acuerdo a la ley, ¿dónde puede ella hacer un reclamo? Por ejemplo, se dice que no recibió este acompañamiento, que no se le entregó esa información. ¿Dónde ella tiene que hacer este reclamo? Ella puede hacer un reclamo ante el prestador de salud. El prestador de salud debe siempre dar una respuesta. Existe un proceso establecido en ese sentido. O sea, estamos hablando en este caso Hospital. como del hospital, de la Claro, clínica, hospital, ¿no es exacto. verdad? Ahí Claro. mismo tiene que ser su reclamo. Es decir, ¿por qué pasó? ¿Hay un periodo donde le digan esto? Dentro de las 48 horas usted tiene que recibir este apoyo. ¿Cómo funciona eso? O sea, en caso de que no se preste este apoyo, digamos, Ya. la respuesta debe darse por escrito dentro de un plazo de 5 días hábiles. Ya. Eso contado desde el día hábil siguiente a la recepción del reclamo.
Perfecto, ya. O sea, claro. la idea siempre es dar una solución, ¿no es verdad? Claro, Exacto. adoptar todas las medidas procedentes para solucionar el incumplimiento que se haya detectado. La falta de atención, digamos, Claro. en este caso, de haberle dado el acompañamiento correspondiente. Claro. Ahora, subdirector, la ley también rige, también acoge, ¿no es verdad?, lo que decíamos, la objeción de conciencia de los profesionales de la salud para obtenerse a realizar un aborto. ¿Quiénes pueden ser objetores de conciencia? ¿Hay como una especie de listado, por ejemplo? ¿Y cómo deben manifestar estas personas que son objetores de conciencia? ¿Cómo funciona hoy día esto? Mira, ¿Cómo la se está objeción de llevando a cabo? conciencia permite a un equipo de salud, ya, que Ya. indica la ley, como te mencionaba previamente, Sí. o sea, quienes pueden ser objetores de conciencia son profesionales y técnicos, en este caso médicos obstetras, anestesistas, matronas y técnicos paramédicos relacionados a la realización del procedimiento del aborto, ya, y por lo tanto, para entenderlo de una mejor forma, son quienes ingresan al pabellón, ya, solo ellos. ¿m? Perfecto. Y les permite abstenerse de realizar obviamente la interrupción del embarazo en cualquiera de las 3 causales que establece esta ley, siempre y cuando esta objeción la hayan manifestado en forma previa y por escrito al jefe del establecimiento. ¿m? Perfecto. Debe ser así, previo y por escrito al jefe del establecimiento, y estos listados son públicos. Los listados de los establecimientos que se han declarado como objetores de conciencia y también los profesionales, y eso están en la página del MinSal. Ya, Se están pueden a obtener disponibilidad de a todas disponibilidad las de todas las personas para saber. Al menos en nuestra red de Viña del Mar, el Hospital Gustavo Frique cuenta con turnos que puedan dar la atención en la interrupción del embarazo sin problema a las mujeres. Ya. Ahora, ¿qué pasa si todo el personal disponible en ese establecimiento ha manifestado su objeción de conciencia? ¿Cuál es el deber en este caso del prestador del establecimiento? En este caso, el director del establecimiento debe hacer una derivación al centro más cercano que pueda dar la atención para la interrupción del embarazo y en forma asistida. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Yo siempre me pongo en situaciones bastante extremas porque muchas veces las emergencias pasan en estas situaciones extremas, ¿no es verdad? ¿Qué debe hacer una paciente si llega a un hospital en una situación de riesgo vital, ¿no es verdad? Por ejemplo, y le dicen que el médico es objetor de conciencia. ¿Qué pasa en ese minuto? Ella, señalabas, ¿no es cierto?, si no hay un equipo médico que esté disponible porque es objetor de conciencia, se da la derivación. Pero ¿qué pasa si la mujer no puede ser trasladada a otro recinto hospitalario? En ese minuto está su salud en riesgo vital. ¿Cómo la ley protege a esta mujer? La verdad que hay una excepción respecto de la primera causal, cuando está en riesgo la vida de la mujer. Ya. En este caso, independiente de que el médico o el equipo médico que lo acompañe en el pabellón sean objetores de conciencia, tienen el deber de prestarles la atención en ese momento con el objeto de evitar que se muera su paciente. Claro. Esto aplicando las reglas generales, se denomina técnicamente la lex artis. Ujú. En virtud de ella, es el médico el que debe velar por la atención de su paciente. Ujú. Y su paciente en este caso es la mujer embarazada, no el feto. Por lo tanto, en este caso procederá a practicarle el aborto de manera indirecta. En el fondo lo que está haciendo el médico es Salvar la vida de la salvar mujer. la vida de su paciente. Claro. Perfecto, ya. Entonces, en el caso que la paciente requiere atención médica inmediata e impostergable, digamos, en el caso, ¿no es cierto?, de riesgo vital, que esté su vida siendo afectada, aunque el equipo de salud haya manifestado su objeción de conciencia, es como deber moral, ¿no es cierto?, no poder excusarse de realizar en este caso la interrupción del embarazo, aunque no exista otro médico cirujano que pueda realizar la intervención, ellos deben hacerlo para salvar la vida de una persona. Eso es. Ahora, abogado, en el caso de violación, ¿no es cierto?, usted señalaba que debe hacerse una denuncia. ¿Dónde y cuándo debe hacerse la denuncia? Llega la persona ahí, ¿no es cierto? ¿Dónde tiene que hacer la denuncia? Hablábamos un poco en el caso de si el menor de edad tenía miedo a hacer la denuncia, pero en este caso, si decide hacer la denuncia, ¿dónde debe acercarse primero? ¿Debería ir primero al establecimiento de salud? ¿Debe ir, no sé, a Carabineros? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Dónde y cómo debe hacerse una denuncia de violación? Bueno, aquí también se distingue entre una niña o adolescente que sea menor de 18 años y Ya. una mayor de edad. Sí. Ahora, igual en términos generales, básicamente cuando se trata de una menor de edad son los jefes de los establecimientos hospitalarios o de las clínicas privadas los que deben realizar la denuncia. Perfecto. Y la denuncia puede realizarse como cualquier otro delito Ujú. en Carabineros, en Policía de Investigaciones, ante el Ministerio Público, ante el Juzgado de Garantía
ante un tribunal del juicio oral en lo penal. Todas esas instancias tiene para denunciarse. Ya, pero como para entender bien, llega la persona primero que nada, ¿no es cierto? Supongamos que en este caso fue víctima de violación, la persona llega a pedir socorro, de alguna manera, por ejemplo, a un establecimiento de salud. ¿Ya? ¿Ahí qué hace? ¿Llega carabineros al establecimiento? ¿Alguien la acompaña a esta persona? ¿O la persona no debería haber ido al establecimiento de salud, sino que debería haber ido carabineros primero? ¿Cómo funciona eso? Oriéntenos un poco para... Primero aclarar que en el caso de violación existe este plazo, que es la única causal que tiene un plazo, que son Sí. hasta 12 semanas de gestación, y en caso de que sea menor de 14 años, hasta 14 semanas de gestación. Sí. Ahora, las denuncias, la verdad que la ley no establece o no especifica un orden. Ya. En el fondo, si la mujer estima, porque normalmente en estos casos que son bien traumáticos y afectan psicológicamente muchísimo a una mujer mayor o menor de edad, la ley establece, o sea, normalmente se pone en el caso complejo que significa para ella, y por lo tanto permite que no denuncie de inmediato el hecho. Le da un plazo para que pueda internalizar un poco y tomar una decisión de manera tranquila e informada. Entonces, efectivamente puede hacer la denuncia ante las instituciones que señalé anteriormente, y también podría hacerlo en el establecimiento de salud, caso en el cual podría efectivamente acercarse a carabineros al establecimiento. Ahora, insisto, en cualquiera de los casos el director del establecimiento de salud, público o privado, el que debe informar o denunciar, en el caso de los menores de edad, este hecho ante el Ministerio Público, y siempre se va a mantener o se va a respetar este principio de confidencialidad entre la relación paciente y médico. Perfecto. Y el plazo para denunciar en general debe ser de inmediato, o sea, dentro de las 24 horas siguientes, en el caso de los establecimientos de salud, dentro de las 24 horas siguientes de que tomaron conocimiento de este delito. Ahora, hay muchas mujeres tal vez que tengan miedo a todavía, ¿no es cierto?, en estos casos a denunciar si han sido víctimas de violación por temor a recibir alguna premio, algún tipo de castigo. ¿Qué es lo que estipula la ley en este caso? La verdad que lamentablemente la mujer que sufre una situación así va a quedar, por regla generalísima, muy afectada, y en ese sentido la ley le establece, digamos, un plazo para poder denunciar, pero no ahonda más en ese sentido la ley, al menos. Ya, pero en el fondo, es decir, la persona que ha sido víctima de violación, hay muchas personas que se sienten como doblemente victimizadas, ¿no es verdad? Entonces, en este caso, decirles que en este caso no va a haber ningún tipo de medida o de apremio en contra de la mujer. No, claro. O sea, porque muchas veces ellas tienden a sentirse culpables de por qué fueron muchas veces agredidas sexualmente. Muchas veces. Existe este deber de confidencialidad, hay un secreto, un respeto en ese sentido, y además, claro, porque la denuncia va a implicar, digamos, una investigación del Ministerio Público y una eventual formalización y un proceso penal, judicial. Ellas no van a estar obligadas a comparecer a los juicios si así lo estiman pertinente. Por ejemplo, normalmente cuando alguien denuncia un delito, o sea, se genera un proceso penal, debe concurrir en su calidad de testigo o de víctima a aportar sus antecedentes. Esta obligación en este caso no se genera. No se genera para el caso de las mujeres que hayan sido víctimas de este delito. Ya. Entonces, decir que de todas maneras es parte de los objetivos del programa de acompañamiento, entonces, entregar toda esta información, toda esta asesoría, ¿no es cierto?, a la mujer para que pueda realizar y presentar su denuncia ante, en este caso, si ha sido víctima de violación, ¿no es cierto?, ante, en este caso, el Ministerio Público, ¿no es verdad? Sí. Así debería ser. Entonces, los establecimientos hospitalarios están obligados a brindarle este acompañamiento. Ahora, ¿hay sanciones penales o administrativas si no se da cumplimiento a lo que... digamos, a la paciente de lo que garantiza la ley de aborto? Efectivamente bueno, la ley 21.030 no establece específicamente para estos casos un delito o sanciones especiales. Por lo tanto, hay que recurrir aquí a las normas generales. Ya. Y las normas generales establecen que efectivamente pueden existir sanciones administrativas en contra del establecimiento de salud que no preste, digamos, los servicios de salud que la ley exige. Perfecto. Así como también, porque hay que aclarar que en el fondo en Chile el delito de aborto sigue estando vigente, digamos, salvo en estas tres causales. Por lo tanto, la mujer que en definitiva, fuera de estos casos permitidos por la ley, causar un aborto o consentir en que otra persona
se lo cause, realizara. también hay un delito y por lo tanto una sanción penal para ella o para quien lo auxilie. Perfecto. Ahora, pero en este caso, ¿las sanciones son individuales para el profesional de la salud o recaban en el recinto hospitalario, por ejemplo, si se vulneran los derechos de los pacientes? ¿Qué es lo que estipula la ley hoy día? Lo que estipula es que efectivamente puede haber sanciones individuales para el profesional y Ya. también sanciones para el establecimiento. Ahora, Ya. son de distinto tipo, también acudiendo a las normas generales. Hay sanciones en contra del recinto hospitalario que son básicamente multas, que son por en definitiva determinarse a través de un proceso administrativo que ha incurrido en responsabilidad administrativa y por lo tanto se le aplican sanciones, así como también se le puede aplicar una sanción individual para el profesional en caso de que, por negligencia médica, por ejemplo, o por no prestar las prestaciones de salud. Claro. Ahora, en el caso, por ejemplo, como para orientar también a los familiares, porque muchas veces lo que hemos revisado, las situaciones que hemos realizado son bastante extremas, bastante traumáticas para las mujeres, ¿no es verdad? ¿Qué debe hacer la paciente o un familiar si, por ejemplo, se vulneran los derechos de ella, ¿no es verdad? ¿Dónde tiene que acudir? El primer nivel, digamos, de reclamo, ¿siempre el establecimiento educacional, de establecimiento hospitalario? El primer nivel va a ser quien le está dando la atención en salud. Ya. Si ella siente que primero no se le han revisado las atenciones que corresponden y por lo tanto entiende que están vulnerando sus derechos, es, como bien decía Nicolás, en el prestador de salud. En este caso es hospital. Ya. Lo mismo podría pasar en un centro de salud familiar si no es informada por la ley o no es derivada como corresponde, también tendría que serlo en este caso en el consultorio. Ya, en este caso como a la dirección de salud. Al director del establecimiento. Al director del ¿ya? establecimiento. Al director del centro de salud familiar o al encargado del establecimiento, ya sea un hospital o una clínica, lo mismo. Siempre en la primera instancia. Claro, Sí. porque en este caso lo que compete a atención primaria, lo que decíamos, es entregar información y Y la derivar. derivación asistida. Perfecto. Y en este caso hay plazos que están establecidos por ley para recibir una respuesta, y si no se recibe una respuesta en los plazos o no se está de acuerdo con la respuesta recibida, obviamente que existen otras instancias donde ellos pueden obviamente insistir y por lo tanto poder pasar a temas incluso legales, porque finalmente estamos hablando de vulneración de derechos Ya. que están estableciendo una ley. Ahora, en el caso de los establecimientos, los hospitales y las clínicas, ¿cómo funciona? ¿De la misma manera? De la misma manera. Ya. Ahora, lo que se puede hacer también es Sí. que la persona pueda recurrir ante los organismos públicos encargados de fiscalizar el cumplimiento de las prestaciones de salud que están establecidas en una ley, Y en este caso que son puede ser la Seremi de Salud o Ya. la Superintendencia de La Salud. la Superintendencia Claro. de Salud. O el Claro. mismo FONASA. O FONASA son los que FONASA reciben No, que estos FONASA es reclamos. quien financia las atenciones de salud. Esto está financiado. Perfecto. Son quienes fiscalizan toda la atención de salud, incluyendo las que se relacionan a esta ley. Ya, entonces ahí deben acercarse los pacientes o los familiares en caso de que ellos sientan que se han vulnerado sus derechos como pacientes, ¿no es cierto?, al solicitar apoyo, el apoyo, el acompañamiento, ¿no es cierto?, para la interrupción del embarazo en 3 causales, ¿no es verdad? Claro, sin perjuicio de Exacto. acciones judiciales también, que siempre son procedentes. Ya, es decir, contratar un abogado. Claro, claro. Ya, En otras palabras. perfecto. Bueno, finalmente, ¿alguna reflexión final que ustedes quieran entregar desde su expertise también, entregar orientación también con respecto a lo que hoy día ya es ley de la República, un poco tal vez dirigido a las usuarias? Sí, mira, entender que esta ley establece solamente para 3 situaciones bastante críticas que puede pasar a las mujeres o a los adolescentes, que al menos nuestros centros de atención primaria pueden entregar la información respecto a la ley y también hacer la derivación asistida, y de acuerdo a lo que tenemos coordinado con el Hospital Gustavo Frique, ellos también tienen preparados los equipos para dar estas atenciones. Por lo tanto, no debiésemos tener de alguna forma barreras para la atención de nuestras usuarias en la comuna de Viña del Mar, y obviamente contar con todo el proceso de acompañamiento que establece esta normativa. Perfecto. Abogado, ¿alguna reflexión final? Finalmente, ¿cuál es el espíritu de la ley? ¿Qué es lo que está hoy día ganando Chile finalmente al plantear esta opción, esta alternativa un poco, que recoge, ¿no es verdad?, un poco la voluntad de la mujer
frente a estas situaciones bastante extremas, ¿no es cierto?, donde se tiene que poner, se puede optar por interrumpir el embarazo. Claro, bueno, efectivamente señalar que esta ley es bastante clara en el sentido de permitir una interrupción voluntaria del embarazo, establece requisitos muy claros, además acceso a la información, una información objetiva, un acompañamiento, que está disponible de manera muy fácil para los pacientes, para los usuarios, en cualquier establecimiento de salud, incluso la atención primaria. Es un derecho otorgado en favor de las mujeres que ellas pueden hacer exigible en distintas instancias, judiciales, también administrativas, en el mismo establecimiento. Por lo tanto, la verdad que es bastante accesible la información, es una ley en beneficio de las mujeres que la verdad que es bastante clara. No es muy común esto en general en las normativas, ser tan claro, digamos. Perfecto. A título personal espero que se pueda continuar la discusión, no solamente con la creación de la ley. O sea, yo creo que en este tema de los derechos de la mujer, de los derechos de la salud sexual y reproductiva, es necesario que se mantenga. Esta es una ley que está viendo 3 causales. Claro. Ya en un principio la ley incorporaba muchos más elementos y uno esperaría que esto mantenga la discusión y llegamos a leyes un poquito más flexibles, dado que nosotros vamos a aplicar esta normativa, es lo que finalmente explica cómo se operaría la ley, pero sabemos que hay muchas otras situaciones que no las contempla y finalmente podrían ya beneficiar a una mayor cantidad de mujeres y no establecer solamente estas 3 causales. Bien, bueno, finalmente decir, ¿no es cierto?, que la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, como ya hemos señalado, es ley de la República, por lo tanto, los equipos de salud deben conocer, ¿no es cierto?, y aplicar esta norma técnica también de acompañamiento y de atención integral a la paciente que busca regular los procedimientos, así como de garantizar el acceso oportuno, seguro y de calidad de la atención médica y psicosocial, como ya hemos revisado, ¿no es cierto?, que se debe entregar a las mujeres que deciden poner término a su embarazo, también resguardando que sea esto en un ambiente de respeto y confidencialidad que evite su revictimización. Esta norma, como ya señalábamos, está disponible para su descarga en Internet para conocimiento de toda la ciudadanía a través de las páginas también del Ministerio de Salud. Bueno, agradecemos la participación de nuestros invitados, Ángel Calcia, profesional matrón, subdirector del área de salud de la Corporación Municipal Viña del Mar, y también de Nicolás Plasencio, abogado del Departamento Jurídico de la misma Corporación Municipal Viña del Mar. Gracias, Vanessa, por la invitación. Gracias, Vanessa. Hoy nos acompañó Clínico Fier, terapias de regeneración capilar, una solución efectiva sin cirugías para recuperar la salud de tu cabello. 14 Norte 571, oficina 608, edificio Pro Salud, Viña del Mar. Pide tu hora al 32-299-0381 y sigue concursando por la gift card de tratamiento capilar del mes. Te invitamos a que nos escribas para que nos cuentes los temas que te gustaría que tratáramos en el programa junto a los profesionales de salud que nos acompañan y donde siempre tratamos interesantes temas semana a semana. Escucha también la retransmisión del programa los días viernes de 14 a 15 horas, siempre por el 107.7 de Radio Viña FM. Gracias por tu sintonía y que tengas una muy buena semana. La Corporación Municipal de Viña del Mar presentó en Viña FM Vive Saludable, programa de promoción y prevención de la salud, con la periodista Vanessa Salazar. Escúchanos cada martes de 10 a 11 de la mañana y repetición los viernes de 9 a 10 de la mañana por Viña FM 107.7, Frecuencia del Mar. Te invitamos a disfrutar de la buena vida y las buenas canciones. Somos Viña FM 107.7, Frecuencia del Mar. ¿Te gusta la cocina pero no tienes los implementos necesarios? No te preocupes, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, ya llegó a Viña del Mar con los mejores productos y marcas de la más alta calidad para que te conviertas en el verdadero chef de tu hogar. Visítanos en Avenida Libertad 859 entre 9 y 10 Norte o en www.elvolcan.cl y recuerda que contamos con estacionamientos propios.
Mantagua Village, ubicado en 22 hectáreas de naturaleza, es el lugar ideal para todo tipo de eventos y matrimonios en nuestros salones o al aire libre. Disfruta del ambiente campestre con gastronomía de primera, piscinas temperadas, jacuzzi, cabalgatas, canopy con alojamiento en hotel o cabañas, a solo minutos de Viña, ubicado a 3 kilómetros de la rotonda de Concón camino a Quintero, lejos del ruido, cerca del mar, la diversión para toda la familia en un solo lugar. Atrévete a vivir la experiencia Mantagua. Más información en www.mantagua.cl. Esta temporada nuestra montaña está más mágica que nunca y tú tienes que venir a disfrutarla. Te invitamos a Valle Hermoso. La diversión familiar la encuentras en Valle Hermoso y las verdaderas aguas termales las encuentras en Nevados de Chillán. Para más información al 42 2206 100 o en